Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que ha dejado perplejos a muchos científicos alrededor del planeta. Un objeto extraño acaba de cruzar nuestro sistema solar, y parece romper varias de las reglas que creíamos intocables. Pero antes de seguir, me gustaría saber, ¿desde dónde me estás viendo ahora mismo? ¿En casa, en la oficina, o tal vez en un lugar inesperado? Déjamelo saber en los comentarios, porque me encanta saber desde dónde compartimos estas exploraciones. Y si eres un apasionado de la ciencia y los misterios del universo, no olvides apoyar al canal con un like, suscribiéndote y activando la campanita para recibir todas las novedades. También espero tus comentarios, porque tu opinión siempre enriquece esta comunidad. Un objeto inesperado viaja por nuestro sistema solar a más de 220.000 km/h. No es un cometa común, se trata de 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado hasta la fecha, y está rompiendo todas las reglas conocidas. Fue detectado el 1 de julio de 2025 por telescopios en Chile, y en pocas horas los astrónomos entendieron que se trataba de un hallazgo extraordinario. Con la ayuda del Hubble, el James Webb y observatorios de todo el mundo, quedó claro que este vagabundo cósmico no se comportaba como un cometa normal, sino de un modo completamente opuesto a lo que dicta la teoría. En un cometa típico, el calor del Sol provoca la sublimación del hielo, liberando gas y polvo que forman una cola luminosa siempre orientada en dirección contraria a la estrella. Es un proceso bien entendido y predecible. Pero 3I Atlas rompió el esquema. Imágenes del Hubble tomadas el 21 de julio de 2025, cuando el objeto estaba a más de 445 millones de kilómetros de la Tierra, mostraron algo sin precedentes, una pluma de polvo disparándose directamente hacia el Sol, desafiando todo lo que los astrónomos creían saber sobre este tipo de cuerpos. El análisis del Hubble liderado por David Hewitt, de la UCLA, reveló que toda la actividad de 3I Atlas ocurre únicamente en el lado iluminado por el Sol, mientras que el hemisferio opuesto permanece inactivo. A esto los astrónomos lo llaman sublimación preferencial, es como una bola de nieve que solo se derrite por un lado. La sorpresa mayor llegó el 6 de agosto de 2025, cuando el telescopio James Webb lo observó en infrarrojo. En lugar de encontrar vapor de agua, que suele ser el componente dominante en cualquier cometa, detectó una vasta nube de dióxido de carbono de más de 322.000 kilómetros de extensión. Y la cantidad expulsada era descomunal, unos 130 kilos por segundo, el equivalente al peso de un coche liberado continuamente al espacio. Lo desconcertante es que casi no había agua, apenas 6,6 kilos por segundo, una proporción ínfima en comparación. Mientras que los cometas normales son en un 99% hielo de agua con trazas de otros compuestos, 3I Atlas parece estar formado casi enteramente por dióxido de carbono. Las implicaciones son enormes. Este viajero ha cruzado el espacio interestelar potencialmente durante miles de millones de años, más tiempo del que existe nuestro propio sistema solar, recibiendo bombardeos de rayos cósmicos que podrían haber transformado profundamente su composición química. Podemos imaginar a 3I Atlas como un objeto erosionado por miles de millones de años de radiación cósmica. Ese bombardeo constante habría creado una corteza endurecida muy distinta a la de los cometas jóvenes del cinturón de Kuiper, explicando sus comportamientos tan atípicos. La peculiar cola de polvo dirigida hacia el Sol también tiene sentido desde la física. Al sublimarse solo el hemisferio iluminado, la desgasificación ocurre en una única dirección, formando un chorro asimétrico orientado hacia la estrella, en lugar de la clásica cola en sentido opuesto. Sin embargo, al acercarse al perihelio, la situación cambió. El 27 de agosto de 2025, el telescopio Gemini Sur en Chile captó algo nuevo, una cola convencional, extendiéndose más de 56.000 kilómetros en dirección contraria al Sol. Esto indica que el calor solar probablemente empezó a fracturar la corteza exterior, liberando polvo más fino que permitió la formación de una estructura similar a la de un cometa típico. Su tamaño añade aún más misterio. Basado en el brillo observado y suponiendo una reflectividad del 5%, 3I Atlas podría medir entre 305 metros y 37 kilómetros de diámetro. Si se encuentra en el extremo superior de ese rango, sería hasta 1.000.000 de veces más masivo que Borisov, el anterior cometa interestelar conocido, lo que plantea un enigma estadístico sobre cómo un cuerpo tan grande pudo ser expulsado de su sistema de origen. Según los modelos actuales, deberíamos haber descubierto primero miles de objetos pequeños antes de toparnos con algo del tamaño de 3I Atlas. Su hallazgo indica que esas predicciones son incorrectas o que estamos frente a un cuerpo de naturaleza completamente distinta. La fecha clave es el 29 de octubre de 2025, cuando alcanzará su punto más cercano al Sol, a 1,4 unidades astronómicas. Allí se pondrá a prueba su verdadera identidad. Si es un cometa, debería liberar enormes cantidades de gas y polvo en un estallido espectacular. Si no, podría tratarse de un fragmento de colisión planetaria o de un tipo exótico de escombros interestelares. La trayectoria de este objeto resulta igualmente intrigante. Mientras la mayoría de visitantes interestelares llegan desde direcciones aleatorias, 3I Atlas avanza siguiendo un camino casi alineado con el plano de la eclíptica, donde se mueven los planetas.
Esta coincidencia es tan improbable que algunos astrónomos, como Avi Loeb en Harvard, han propuesto escenarios más exóticos, que su origen, composición y comportamiento podrían incluso ser artificiales. Aunque esa idea sigue siendo especulativa, lo cierto es que TRES y Atlas ha forzado a los científicos a replantearse muchos supuestos. Esto es especialmente relevante considerando lo extraordinariamente raros que son estos visitantes. Antes de su aparición, solo 2 objetos interestelares habían sido confirmados. Antes de TRES y Atlas solo habíamos tenido 2 ejemplos de visitantes interestelares. En 2017, Oumuamua apareció como un objeto alargado sin actividad cometaria, lo que lo hizo parecer más un asteroide. En 2019, Borisov se comportó como un cometa clásico, rico en agua y similar a los del cinturón de Kuiper. TRES y Atlas, en cambio, representa una categoría distinta, un cuerpo dominado por dióxido de carbono, con una superficie transformada por eones de exposición al espacio profundo. La urgencia por estudiarlo es grande, ya que nunca podremos alcanzarlo con una sonda, viaja demasiado rápido y pronto desaparecerá. A inicios de diciembre de 2025, tras pasar detrás del Sol, comenzará su ruta definitiva fuera del sistema solar para no regresar jamás. Por ello, múltiples misiones espaciales han unido esfuerzos. El satélite TESS detectó su actividad temprana, incluso cuando estaba a 6 unidades astronómicas, demasiado lejos para que el hielo de agua pudiera sublimarse. Esto reforzó la idea de que su composición está dominada por dióxido de carbono. La misión SPHEREX de la NASA, destinada originalmente a mapear galaxias, identificó una enorme nube de ese gas, y confirmó la casi total ausencia de agua, aportando pruebas decisivas sobre la rareza química de TRES y Atlas. Mirando hacia el futuro, la misión Comet Interceptor de la ESA, con lanzamiento previsto en 2029, podría intentar visitar otro objeto semejante si surge uno con una trayectoria accesible. Hasta entonces, las observaciones remotas seguirán siendo nuestra única manera de asomarnos a estos mensajeros del espacio interestelar, cuyos comportamientos, como en el caso del polvo de TRES y Atlas, muestran que existen mundos radicalmente distintos de todo lo visto en nuestro vecindario cósmico. La combinación de una superficie alterada por rayos cósmicos, hielos exóticos y un viaje de miles de millones de años ha convertido a TRES y Atlas en un objeto con propiedades que apenas comenzamos a descifrar. Cada observación, desde su paso cerca del Sol, añade piezas a un rompecabezas sobre la materia que circula entre las estrellas. Su cola de polvo que apunta hacia el Sol, junto con la abundancia de dióxido de carbono, y la química transformada por eones en el espacio, lo muestran como un cuerpo forjado en condiciones completamente ajenas a las de nuestro vecindario cósmico. No es solo una rareza astronómica, es una cápsula del tiempo interestelar que conserva huellas químicas y físicas moldeadas en un entorno muy distinto al nuestro. Cada espectro, cada imagen, cada cálculo orbital ofrece pistas nuevas sobre cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas. Incluso el extraño fenómeno de su cola retrógrada refleja leyes físicas universales actuando sobre un objeto nacido antes que el propio Sol. Sus mediciones de velocidad también narran su historia. Al ser detectado, TRES y Atlas avanzaba a unos 61 km por segundo en relación con nuestra estrella. Para ponerlo en perspectiva, la nave más veloz construida por la humanidad, la sonda solar Parker, alcanza los 200 km por segundo únicamente al sumergirse cerca del Sol y usando repetidas asistencias gravitacionales. La velocidad de este visitante es la de un vagabundo cósmico auténtico, atravesando nuestro sistema en un viaje que no se repetirá. TRES y Atlas alcanzó su gran velocidad tras miles de millones de años de encuentros gravitacionales con estrellas, restos estelares y nubes moleculares, acumulando momento como una bola de pinball cósmica lanzada entre obstáculos galácticos. Cuanto más tiempo vagó por el espacio interestelar, más rápido se volvió, y esa misma rapidez que revela su antigüedad es también la razón por la que desaparecerá para siempre una vez deje atrás nuestro sistema solar. Su temperatura superficial añade otro misterio. A unas 3 unidades astronómicas del Sol, la cara iluminada alcanza unos menos 150 grados, todavía demasiado fría para sublimar agua, pero suficiente para activar la conversión del dióxido de carbono en gas. La diferencia entre el hemisferio soleado y el nocturno genera un motor térmico natural que impulsa la desgasificación asimétrica. Los modelos indican que el núcleo rota cada 6 a 12 horas, un periodo normal para cuerpos pequeños. Sin embargo, a diferencia de los cometas comunes, cuya luz varía al exponerse distintas áreas al Sol, TRES y Atlas mantiene una actividad muy constante. Eso respalda la idea de que solo un hemisferio concentra los volátiles capaces de sublimarse a estas temperaturas. Las observaciones del Very Large Telescope en Chile añadieron otra sorpresa, detectaron la presencia de vapor de níquel en la coma. El níquel, un metal pesado, requiere gran energía para vaporizarse, lo que sugiere procesos de alta temperatura en el núcleo o la liberación de diminutas partículas metálicas desde la superficie, un fenómeno inédito en un visitante interestelar. La detección de vapor de níquel añadió un rasgo inusual a la ya extraña composición de TRES y Atlas. Pero no fue lo único.
Las observaciones de la misión SPHEREX mostraron que la nube de dióxido de carbono que rodea al objeto se extiende más de 348.000 kilómetros desde el núcleo, mucho más de lo esperado. A esas distancias, el gas debería haberse disipado bajo la influencia del viento solar, sin embargo se mantiene cohesionado, lo que sugiere una reposición constante desde el interior o bien algún tipo de interacción inusual con el campo magnético interplanetario. Los análisis del Hubble revelaron además que el polvo expulsado tiene características muy distintas a las de los cometas normales. En lugar de abundante polvo fino arrastrado por la radiación solar, la mayor parte del material consiste en granos relativamente grandes, de 10 a 100 micrómetros, expulsados a velocidades lentas de apenas 2 a 22 metros por segundo. Esta ausencia de partículas diminutas explica la apariencia tenue de su cola, a pesar de la fuerte actividad gaseosa. El mecanismo de eyección también es desconcertante. En un cometa típico, el gas ejerce gran presión sobre el polvo, y lo lanza a cientos de metros por segundo. En cambio, en TRES y Atlas las partículas se desprenden con lentitud, lo que puede indicar una desgasificación débil en proporción al polvo, o una superficie cuyo diseño estructural impide que el gas transfiera eficientemente su energía. Los modelos térmicos sugieren, además, que su núcleo es un excelente aislante, con una conductividad hasta 10 veces menor que la de los cometas comunes. Esto generaría fuertes contrastes de temperatura entre las capas externas e internas, razón probable de que la actividad se concentre únicamente en el hemisferio expuesto al Sol. El calor en TRES y Atlas no se transmite con facilidad al lado en sombra, lo que mantiene esas regiones demasiado frías para sublimar, incluso durante su rotación. Su viaje probablemente comenzó en los confines de otro sistema estelar, quizás expulsado de una nube análoga a la de Oort durante un periodo de migración planetaria o por la influencia de encuentros cercanos con estrellas vecinas o nubes moleculares masivas. En los miles de millones de años que pasó atravesando el espacio interestelar, fue sometido a condiciones imposibles de reproducir en laboratorio. La radiación cósmica, con energías de hasta 100 billones de electronvoltios, transformó de forma gradual su química, destruyó compuestos simples pero favoreció la formación de moléculas orgánicas complejas. Esa alteración podría explicar la rareza de sus hielos, y la casi total ausencia de agua original. A lo largo de escalas de tiempo geológicas, también fue tallado por diminutas partículas de polvo interestelar que impactaban contra él a velocidades de 10 a 30 km por segundo. Esos choques constantes habrían creado una capa de regolito de varios metros de grosor, actuando como un aislante adicional que modificó la forma en que los hielos internos responden al calor del Sol. El hallazgo de TRES y Atlas, por tanto, es un golpe de suerte astronómica. Las simulaciones muestran que un objeto de este tamaño cruza la parte interior del sistema solar solo una vez cada varios cientos de años, lo que convierte a este encuentro en una ocasión excepcional para la astronomía moderna. Detectar a TRES y Atlas fue un golpe de pura sincronía cósmica. Apareció justo en una ventana en la que estaba lo bastante cerca para observarse con detalle, pero aún lejos del Sol para evitar interferencias. Gracias a esa coincidencia, múltiples misiones y telescopios han podido coordinar esfuerzos. El rover Perseverance en Marte intentará fotografiarlo durante su acercamiento de octubre, aunque apenas se verá como una tenue mancha en el cielo marciano. La sonda solar Parker podría detectar partículas cargadas de su interacción con el viento solar, ofreciendo pistas sobre cómo responde el material interestelar dentro de nuestra heliosfera. En la Tierra, las instalaciones de radar sucesoras de Arecibo trabajan para determinar si su núcleo es un bloque sólido o un cúmulo de fragmentos débilmente unidos. Esa información ayudaría a explicar sus inusuales patrones de actividad. Al mismo tiempo, los inventarios químicos se refinan con cada nueva observación. Recientemente se han detectado trazas de cianuro de hidrógeno, similares a las encontradas en cometas locales, lo que demuestra que al menos parte de su química orgánica logró sobrevivir a la travesía interestelar. Por el contrario, el monóxido de carbono parece ausente, quizás consumido durante el viaje o escondido en capas internas aún inaccesibles al calor. La clave, sin embargo, podría estar en sus isótopos. Diferentes procesos de nucleosíntesis estelar producen proporciones características en elementos como el carbono, oxígeno y nitrógeno. Si esas relaciones isotópicas resultan incompatibles con las del sistema solar, no quedaría duda de que TRES y Atlas se formó en torno a otra estrella, e incluso podrían darnos pistas sobre el tipo de entorno en el que nació este misterioso viajero. Aunque la masa de TRES y Atlas es pequeña, y no causa perturbaciones gravitacionales apreciables en nuestro sistema solar, las mediciones astrométricas de alta precisión están rastreando leves desviaciones en su trayectoria. Estos datos podrían revelar cómo se distribuye su densidad interna, y aclarar si se trata de un núcleo sólido o de un cúmulo de fragmentos débilmente unidos. Conforme se acerca al 29 de octubre y a su máximo acercamiento al Sol, los modelos térmicos predicen que la superficie iluminada alcanzará alrededor de menos 100 grados. A esa temperatura podrían comenzar a sublimarse compuestos más volátiles atrapados en el interior, lo que incluso podría desencadenar explosiones o fragmentaciones, ofreciendo a los astrónomos una oportunidad única de asomarse a su verdadera estructura interna. El legado de este objeto va mucho más allá de su valor inmediato.
3 y Atlas demuestra que el espacio interestelar guarda una diversidad de cuerpos moldeados por entornos extremos y desconocidos. Cada detección de este tipo enriquece nuestra comprensión de la evolución galáctica, la formación de sistemas estelares y los procesos que gobiernan la materia en los vastos espacios entre estrellas. El 30 de agosto de 2025, el telescopio Gemini Sur captó la señal más clara hasta entonces de esa transformación, una cola antisolar de más de 56.000 kilómetros, que mostraba cómo el comportamiento anómalo inicial empezaba a dar paso a un patrón más típico de cometa. Este momento marcó un hito, la corteza endurecida tras eones de radiación cósmica empezaba a ceder al calor del Sol, revelando capas más profundas. Es, en esencia, como presenciar una excavación arqueológica celeste, donde cada fragmento sublimado desvela episodios de un viaje cósmico que comenzó hace miles de millones de años en algún rincón remoto de la galaxia. Y así llegamos a la conclusión de este apasionante recorrido por uno de los grandes enigmas del cosmos actual, el objeto interestelar 3 y Atlas. Esta historia, llena de misterio y posibilidades, continúa desafiando todo lo que creemos saber del universo. Ahora quiero invitarte a reflexionar y compartir conmigo, ¿qué crees que es realmente 3 y Atlas? ¿Crees que sea una sonda enviada por una civilización inteligente, un fenómeno natural aún inexplicable o quizás algo aún más sorprendente? ¿Estás preparado para un posible contacto o prefieres que estos secretos permanezcan en misterio? Déjame tus ideas, dudas o simplemente un saludo en los comentarios. Y si disfrutaste este vídeo, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para que juntos sigamos explorando los secretos del universo.